desde startups hasta big players de Internet. En esta ocasión seré tu profesor en el curso de cómo ser Product Designer. Aprenderás cuáles son las habilidades técnicas que necesitas conocer y qué habilidades blandas debes potenciar para llevar tu perfil profesional al siguiente nivel de seniority. Te contaré qué empresas son las que más demandan el perfil de diseño de producto. Te daré todas las claves para que realices un portfolio que atraiga a reclutadores y empresas. Si quieres aprender cómo conseguirlo, te espero en la primera clase. Sé parte de la nueva economía digital y aprende de blockchain y criptomonedas. Pierde el miedo a realizar tus primeras inversiones y domina las herramientas que necesitas para ser parte de este ecosistema. Si llegaste hasta aquí es porque quieres aprender de criptomonedas. Empieza en Platzi. Adaptar, crear, jugar, improvisar. El mundo es cambiante, impredecible, aleatorio, y eso lo puedes usar a tu favor. La impro es magia. Y en este curso de improvisación para la vida, obtendrás las herramientas necesarias para improvisar tu día a día en lo personal y en lo profesional. Soy Piolo Jubera y tengo más de 20 años de experiencia en improvisación teatral. He dado funciones y talleres en más de 10 países y un sinfín de organizaciones. Entra a platzi.com/improvisación y aviéntate. Ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo. Ya, ¿verdad? Ya. Platzi, educación online efectiva. Presencia, lealtad, timing, comunidad. ¿Qué significa esto si más del 50% del mundo está conectado al menos a una red social? Las redes sociales son herramientas poderosísimas para la comunicación, capaces de agrupar opiniones, percepciones y comportamientos que son valiosos en marketing digital. Como Community Manager somos responsables de interactuar con las audiencias y crear nuevos contenidos. Con el curso de Community Manager en Platzi aprenderás a seleccionar la red social indicada, a editar imágenes, video y texto, a planear tus publicaciones y también las herramientas que te ayudarán a crear contenidos diferentes, creativos y relevantes. Al terminar este curso tendrás una perspectiva diferente de cómo funcionan las redes sociales. Aprender a ser Community Manager te abrirá las puertas al marketing digital. Te espero en el curso. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Platzi Live. Hoy tengo a un invitado muy especial, Michael Saiman, peruamericano, latino, una gran inspiración para una nueva generación de desarrolladores, una gran inspiración para todos los latinos que vivimos en Estados Unidos y trabajamos en tecnología. Amigo del programa, lo conocimos cuando era más chiquito. Michael sigue siendo, sí, lo seguimos viendo como un jovencito del mundo de tecnología. Y hoy quería invitarlo al programa porque acaba de lanzar su nuevo libro, el App Kid de Michael Saiman. Qué orgullo ver lo mucho que has crecido y tener este libro y gracias por todas las historias. Michael, bienvenido, ¿cómo has estado? Gracias. Me encanta poder hablar con ustedes. Hace cuántos años ya han pasado, pero he estado bien, ahí trabajando, creando mis aplicaciones, haciendo mis cositas, como siempre, pero por ahí voy. Nosotros te conocimos hace tal vez 5, 6, 7 años. Sí. Tú estabas creando tus aplicaciones para iOS y estabas jugando a hacer aplicaciones, pero tus aplicaciones eran muy populares y eventualmente eso te llevó a trabajar para grandes transnacionales, Facebook, Google. Así que empecemos un poquito. La última vez que te hablamos eras un soñador, eras de yo puedo codear, todos podemos codear, esto es increíble, pero eso te hizo crecer y te hizo trabajar con un montón de... Entonces, quisiera empezar un poquito por ahí. ¿Quién es Michael Saiman hoy? Y cómo cuando estás con, no, yo qué sé, sales el fin de semana con
con los amigos no tecnológicos, con los abuelos, con los papás, etcétera, y te preguntan qué haces, ¿cómo describes quién es Michael Salter? ¿Cómo explicarías? La verdad que hasta ahora no sé exactamente cómo describirlo, porque lo que hago es un poco de todo y a la misma vez la forma en que yo trabajo es como un desastre. Mi escritorio es un desastre, las aplicaciones, los productos en que yo trabajo, en que me enfoco, cambian a cada rato y como el mundo de la tecnología, ¿no? Las cosas van avanzando tan rápido que uno trata de no escoger un título y para ese entonces ya cambió lo que uno está haciendo, entonces tiene que cambiar de título de nuevo. Así que para mí más que nada sí ha sido, bueno, después de que hablamos, trabajé un poco más en Facebook, después me fui a trabajar en Google unos 4 años en algunos productos ahí, con el Assistant, con el Google Home, y luego me fui a trabajar en Roblox, y ahora estoy, bueno, trabajando en Roblox, creando mi propia compañía, de repente, no sé, veremos qué pasa con eso, y haciendo aplicaciones, creando aplicaciones en mis días libres, en los fines de semana, cuando pueda, así más o menos estoy. Excelente. Trabajar en Facebook, trabajar en Google, de tus inicios mucho más humildes en Florida, ¿cómo fue eso? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo te sentiste? ¿Hay un espacio para que gente joven latina como tú llegue y simplemente trabaje? ¿Hubo algún choque? ¿O tuviste un fit? ¿Qué nos puedes contar un poquito de los puestos que llegaste a tener en estas Claro, bueno, empresas? la realidad es que es un poco complicado porque no hay tantos latinos en estas empresas. Yo y creo que habían 4 otros peruanos en toda la empresa de Facebook cuando comencé a trabajar ahí y éramos como, creo que de empresa de tamaño teníamos como 10.000 empleados. Así que de 10.000 empleados en Estados Unidos, solamente 4, aparte pues, de mí, éramos peruanos y no había ningún boliviano, así que a mi papá como que está ahí, como que no puedo creerlo, no hay ni un boliviano ahí, no hay nada de Bolivia, pues. Entonces así más o menos uno se da cuenta que en la tecnología y en las empresas como Facebook, en Google, uno no encuentra esa diversidad, ¿no? Más que nada, la mayoría son americanos y eso ojalá creo que vaya a cambiar en un par de años, cuando vemos más y más que la gente está usando la Internet para aprender por su lado propio y no tenga que depender de un sistema, por ejemplo, de la escuela o lo que sea, que les enseñe cómo hacer las cosas, porque simplemente yo la forma en que aprendí a hacer las cosas fue a través de la Internet, no lo hice a través de, ¿cómo se llama?, en las escuelas o una secundaria o una universidad donde era una forma de aprender formal, sino simplemente yo investigando en la Internet me las hice solas. Y yo creo que a muchos latinos eso es lo que les está sucediendo ahorita y así es que nos estamos metiendo más y más a estas empresas. Habían 4 peruanos cuando empezaste en Facebook. ¿Cuántos bolivianos? ¿Los contaste o era más baja el Cero. Mira, cada grupo tenía su Facebook group, ¿no? Tenían su grupo en Facebook. Por ejemplo, habían los que venían de la India, otros que venían de la China, otros que venían de diferentes partes del país, de Estados Unidos, empleados que venían de, por ejemplo, de Nueva York o de Colorado, y tenían sus grupos de 200, 300 personas, 400, lo que sea. Nosotros los peruanos teníamos un group chat. Creaste un WhatsApp, básicamente, con los 4 peruanos. Básicamente era un group chat. Estábamos ahí conversando en el WhatsApp. Teníamos 4 personas, ahí nomás nos reuníamos para almorzar de vez en cuando y no había nada más que planear, ¿no? Así que más o menos era interesante ver ese cambio, ¿no? Y pues lo triste es que uno cuando se iba al trabajo en la tarde y llegaban a limpiar todas las oficinas, la población, la cantidad de gente que era peruana subió al momento, ¿no? Habían más peruanos que americanos en ese momento y pues eso me fastidia un poco. A mí me pasó mucho eso también aquí en Estados Unidos con eso particularmente, porque acá hay un tema que pasa mucho con las oficinas cuando existían, y era eso de en las horas tardes, cuando ya se cerraba, y muchos por nuestro mismo espíritu emprendedor nos quedamos tarde, nos quedamos a las 8, a las 9, se iba todo el mundo y empezaba a llegar la gente de servicio. Y no solo estamos hablando de latinoamericanos, mucha gente de Middle East, mucha gente asiática, etcétera. Y yo recuerdo que con el equipo, con Fabián Olarte, que trabajó por acá, nosotros los saludábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Y era una sorpresa como de, why are you talking to me? You're like a tech guy. You're not supposed to talk to me. What's wrong? Y hablo español y soy de Guatemala y usted cuál es, etcétera. Entonces, se rompía eso
pero era también muy interesante el llegar y decir como de somos seres humanos y la realidad es que yo pude haber tenido ciertas oportunidades. Yo me acuerdo que nosotros poníamos a hablar de hacemos esto, hacemos cursos, has aprendido a programar y era muy interesante porque en esa población particular se habla mucho de, no, ustedes están acá porque seguro que fueron a alguna universidad importante y yo soy un extranjero y tal. Entonces cuando contabas un poco la historia de yo también vine, sí, seguro que tuve ciertas oportunidades, ciertos beneficios, pero todos podemos aprender, se rompía. Entonces, quisiera preguntar un poquito a eso. Tú en tu libro y con tu historia hablas mucho de cómo aprendiste a programar por tu cuenta y cómo eso te cambió la vida. ¿Cómo arrancas hoy la conversación cuando conoces a alguien que está buscando oportunidades, alguien joven, terminando la secundaria, empezando la universidad, para involucrarlos a este mundo? ¿Qué les dices positivo y también qué precauciones le das? Imagínate Bueno, que te encuentras claro, a un... antes que nada lo que les digo es que si no tienen una pasión por el tema y lo único que están buscando es ganarse plata, no lo van a conseguir. Al final del día, con estas cosas, es tan complicada la programación en ciertas cosas y el diseño. No es necesariamente que tengas que ser súper inteligente ni nada, y obviamente cuando uno lee libros se da cuenta que no lo soy. Eh, yo creo que más que nada lo que se trata es de que uno tiene que tener bastantes horas en el día pasando ahí, aprendiendo y haciéndolo. Y uno solamente puede tener esas horas y uno solamente va a estar pasando esas horas diseñando o programando si realmente les encanta lo que están haciendo. Si no les encanta lo que están haciendo, cada vez que están pensando en hacerlo, le va a pensar como una pesadilla. Van a decir, ay, no, yo no quiero, es que tengo que hacerlo, pero no quiero. Y ahí es que uno se da cuenta que de repente eso no es para uno. Entonces, más que nada, yo trato de advertir en ese sentido, que uno realmente tiene que tener una pasión por esas cosas, tiene que ilusionarse con la idea de crear una aplicación propia. Esas cosas tienen que resaltar, ¿no? Si uno no piensa así, no tiene ese entusiasmo y esa energía, se van a cansar, porque es un trabajo cansador a veces, ¿no? La otra cosa que diría es que no es tan difícil comenzar. Si uno realmente quiere hacer esto y lo único que le está deteniendo es la idea de que de repente no van a poder hacerlo porque es muy complicado o es demasiado avanzado y que de repente no tienen la cabeza para eso, yo diría que eso simplemente no es cierto, porque uno, mira, por ejemplo, yo con las matemáticas era pésimo, pero lo único que significaba eso era que yo no iba a ser back-end engineer. Yo no iba a trabajar en la parte donde se trataba de los números. Más que nada lo que yo trabajaba era en front-end, ¿no? Entonces lo que eso se trata era de diseñar y crear, por ejemplo, las experiencias que uno puede tener en una aplicación al nivel del diseño en la programación de eso. Y uno no tiene que saber nada de las matemáticas. Yo uso la computadora para que me multiplique las cosas. Entonces, más que nada, yo diría que es algo así, ¿no? En que uno tiene que darse cuenta que la Internet está ahí para ayudarnos y cuando uno está creando aplicaciones o creando un producto a través de la Internet, uno no tiene que pensar de que o aprendo esto y ya estoy listo y puedo hacer mi compañía, puedo hacer mi cosa. No, es una cosa que nunca termina. Uno siempre tiene que estar aprendiendo mientras crea sus cosas. Y entonces, para mí, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en Google o en Facebook, todos los empleados al lado mío, todos también tenían en su página web, tenían en Google buscando la respuesta de una pregunta para algo que están tratando de solucionar para un código que tienen que hacer para el fin de semana, ¿no? Es una cosa así que todo el mundo trabaja de esa forma y en las películas no lo enseñan así, en las películas te dicen que es... No, en las películas tú estás como que la persona sabe lo que está haciendo al llenando y sabe momento. todo. Oye, Claro, no, es una locura. Ese es un punto muy importante. De repente tú, como bien dices, background latinoamericano, aprendiste por internet y de repente llegas y ves un montón de gente súper inteligente que entró a la empresa, que dirige proyectos, etcétera. ¿Cómo te sentiste en ese momento donde te diste cuenta que ellos no eran ni mejores que tú, ni más hábiles, ni nacieron más sabios, cuando te diste cuenta que encajabas? Porque definitivamente tú encajas en la industria. Tú eres un referente porque eres uno más, tú puedes contar ahí. Pero ¿cómo fue esa realización? ¿Y cómo ayudarías a que más personas se den cuenta que pueden llegar a tener ese nivel y que no simplemente sientan que estén lejanos? Bueno, yo diría más que nada que cuando yo empecé a crear estas aplicaciones, yo pensé que yo no era para esto. Cuando las hacía así como que cualquier cosa y de repente no me salía. Hasta hoy en día, cuando hago aplicaciones, a veces tengo dudas de que de repente no se me va a ocurrir la idea buena o de repente no me va a funcionar la aplicación y uno lo que se da cuenta
pasando los años, viendo a los otros ingenieros, los programadores que hay en el mundo, te das cuenta que nadie sabe lo que está haciendo. Todos estamos tratando de crear algo nuevo y estas dudas que tenemos son parte del trabajo. Es parte de, si uno no tiene esas dudas, no está pensando lo suficientemente profundo para poder crear un producto bueno. Uno tiene que tener esas dudas durante todo lo que está haciendo. Yo creo que es una parte necesaria y natural. Y nosotros preocupados de que no tenemos esas, que estamos preocupados o lo que sea, yo creo que es gracias en parte de la forma en que la gente lo lee en las redes sociales o lo que sea, de las historias de lo que han logrado las cosas. Uno nunca está hablando de las dudas, de que uno tiene estas dudas. Uno siempre escucha que uno tiene que tener 100% listo y seguro y olvidarse y tratar de esconder esas dudas y sacárselas de la mente y no sé qué tanta cosa, que la realidad es que para mí eso no me parece bien saludable. Yo creo que uno debe de tener más que nada eso en mente y saber de que es natural, es parte del proceso. Es parte del proceso. Oye, Michael, hoy en día, 2021, yo quiero programar, leí tu libro, vi tu historia, quiero arrancar. ¿Qué stack recomendarías para las personas que quieren arrancar? ¿O qué stack usas tú a nivel de herramientas? ¿Qué estudias? ¿Qué tecnología sigues? Claro. ¿Qué cosas te emocionan hoy como para que la gente tome notas y se ponga a estudiar esos temas? Bueno, lo primero que yo hice fue tratar de entender cómo funciona todo el sistema de programación y relacionado con eso, todas las empresas que están creando productos para ayudar a que gente programe sus propias aplicaciones. De ese entonces yo trato de ver a todas las empresas que existen, cuáles son sus audiencias, a quienes están tratando de alcanzar con su producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo Google y Android y el sistema que usan ellos en Android Studio para crear aplicaciones y veo que el sistema no está diseñado para que alguien aprenda de cero. Más que nada uno tiene que tener algunas cosas ya aprendidas para poder entrar en ese sistema. Pero, por ejemplo, uno ve la empresa de Google cuando hacen Firebase y te das cuenta que Firebase es un producto, un sistema que está hecho para cualquiera y te das cuenta que el incentivo que ellos tienen de negocio es tratar de crear un producto que funcione para la gente que recién está comenzando. Igual yo diría con Apple. Apple se enfoca tanto en hablarle a los ingenieros que no saben ni nada, que son prácticamente diseñadores que están aprendiendo las cosas poco a poco. Entonces uno se da cuenta de eso y entonces después dice, ¿sabes qué? Voy a crear un producto, voy a crear una aplicación o voy a aprender a programar a través de los productos que están diseñados y están tratando de ser como que marketing para mí, my demographic, ¿no? Entonces, más que nada lo que yo diría es que así es que yo comencé a entender el mundo y a aprovechar de las herramientas que existen, porque no todas están diseñadas para alguien que recién está comenzando. No sé, esa forma de pensar es la que me llevó a descubrir de que yo sí podía crear cosas, pero no necesariamente tenían que ser con los programas más avanzados del mundo al comienzo. Y poco a poco así fui aprendiendo a crear diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, mi primer sistema que usé para crear aplicaciones era simplemente Xcode de Apple, usando Objective-C, que en ese entonces era horrible y diría no lo usen ahora, usen Swift. Pero usando Xcode y para diseñar usaba Sketch, que ahorita yo creo que Figma es un poco mejor que Sketch. Aparte de eso, para el backend o para el sistema de los servers o lo que lo llamen, a mí no me interesaba eso para nada, ¿no? Entonces, como dije, ¿sabes qué? Voy a buscar un service para hacer eso. Y simplemente empecé a buscar en la internet y comencé con Parse, que era de Facebook, que era bien simple, más simple que Firebase encima. Ese ya no existe, así que yo recomendaría obviamente usar algo como Firebase, que prácticamente es gratis si uno no tiene millones de usuarios. Así que cosas así, ¿no? Buscar qué es lo que te gusta hacer, enfocarte en eso. Me encanta. ¿Qué te gusta? Me encanta. Yeah. Me encanta pensar mucho qué tipo de herramientas y ecosistemas de desarrollo se preocupan por la gente que está empezando, arrancar desde ahí y buscar un poco de comunidad. Porque es Oye, Michael, que la empresa tiene, ¿no? Uno tiene que ¿cuándo lanzaste? Cuéntame más del libro. ¿Cuándo lo lanzaste? ¿Cómo está disponible? Yo adquirí una copia por Amazon, lo puede adquirir en Colombia, la versión de Kindle. Y cuéntame un poco, ¿por qué escribes un libro? ¿Cómo nace esto? También una pregunta clave,
imagino que has hablado con muchos de tus lectores. Tú eres tú como product manager, seguro que hablas con tus usuarios. ¿Cuál ha sido la cosa que más resuena entre la gente que lea el libro? ¿Cuál es la cosa que más dicen como de, Michael, capítulo 7, esa frase que dijiste, oh por Dios? ¿Qué cosa del libro tiene alguna joya destacada, sin dar un spoiler para que la gente lo Claro, lea? claro. Yo diría que hay partes de conversaciones que yo tenía cuando estaba negociando mi salario de Google dentro del libro, que son un poco interesantes. Te das cuenta que no solamente vale la fuerza, sino a veces la maña, ¿no? A veces uno tiene que saber cómo hacer las cosas y moverse ciertos pasos y tener una estrategia con lo que hace. Entonces yo diría que es cierta, que esa partecita del libro a veces sí te das cuenta que, ok, la oportunidad es una mezcla de la suerte y lo que uno hace con esa suerte. Aparte de eso, yo diría que la razón en que hice el libro, antes que nada, yo no pensaba que mi vida era para crear un libro en ningún momento, ¿no? Fue nomás cuando yo estaba en Facebook hace casi ya 5 años que me decían, vas a escribir un libro, vas a escribir un libro, no sé qué, vas a hacer esto y el otro. Y yo pues le decía, no sé hacer eso, pero si alguien quiere ayudarme, ok, feliz de hacerlo. Y creo que algunos de los empleados de Facebook que me están aconsejando con eso, me dijeron, mira, no firmes nada, te vamos a ayudar con todo esto, pero no firmes nada, porque si firmas te vas a perder todo y no sé qué vas a hacer, así que quédate calladito nomás, no firmes, te vamos a solucionar, vamos a encontrar a alguien que te ayude. Entonces ahí mismo fue que todo hemos solucionado ahí, vimos la forma de escribir el libro, hacer todo ese sistema, obviamente, y pues era una cosa chistosa, porque los que me estaban ayudando en Facebook también querían que yo conozca, ¿cómo se llama? Sheryl Sandberg, que trabajaba ahí, y hace ese entonces no había conocido a Sheryl, y me la traen a mi escritorio un día cuando estoy en Facebook para conocerla, y está ahí parada en mi escritorio con los que me están ayudando, y justamente yo no estaba en el trabajo ese día, me fui, me quedé en la casa a trabajar por flojo. Te escapaste, Ni estaba enfermo ni nada. Te escapaste, te descubrieron, no. Dijeron, si es latino, no vino a trabajar, ¿eh? Simplemente por flojo era, ni estaba enfermo ni nada, yo me quedé en mi casa y pues lo más chistoso, porque después me invitaron a una fiesta para conocerla y tampoco fui por flojo, ni me di cuenta que era su fiesta ni nada y pues así me pasan las cosas. Falta un capítulo entonces en el libro, el día que esquivé a Sheryl Sandberg, capítulo 5-6, como tiene varias etapas. No sé qué pensará, que no he hablado por Facebook con ella desde entonces, pero de repente cuando le mando un mensaje me va a pensar, oye, pero ¿por qué a cada rato tú te escapas? ¿No quieres hablar conmigo? ¿Tienes algún problema o algo? Imagínate además ella en su cabeza, es como de asusté al pobre chico no sé qué carajos pasó. De repente será, uno no sabe. Estoy viendo un poco los capítulos de tu libro, que además son para los que conocemos la historia de tu vida, es como de ver un poquito de esto, es muy interesante, pero para la gente que no lo entiende, hay dos capítulos que me llaman la atención. No, todavía estoy empezando a ojear el libro, pero en el capítulo 1 es The American Dream, y muchos que estamos acá sabemos del tema, lo exploramos, particularmente con la pandemia. En los últimos años estoy viendo una migración masiva de emprendedores y de desarrollo muy talentoso de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Entonces está más que nunca vivo ese American Dream, pero también quisiera entender un poquito tu opinión de, ¿crees que es para todos? ¿Crees que es algo que hay que perseguir? ¿O crees que las oportunidades hoy se pueden encontrar en todo el mundo? ¿Cómo navegas hoy el American Dream desde la perspectiva de 2021? Entonces me subo a un avión y me busco la vida allá en Miami, Nueva York, California, ¿qué recomendarías? Bueno, yo diría más que nada que han cambiado las cosas un montón, pero más que nada lo que ha cambiado en los últimos 10 a 20 años es que la Internet se ha vuelto más importante que nunca en lo que se trata del futuro de la carrera de uno. Yo diría que usando la Internet es la forma más práctica de poder comenzar a explorar sus ideas y sus pasiones, ¿no? Algo que antes no existía. Entonces yo diría que el American Dream más que nada ahora se ha convertido en como un Internet Dream, que es, si tú puedes usar la Internet para crear algo bueno, ahí está la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. Pero aparte de eso, yo diría que sin hacer eso, uno ya cada vez más y más hay menos oportunidades fuera de la Internet. Así que es como una cosa buena, pero también uno tiene que tener cuidado.
Me encanta. Del American Dream al Internet Dream. Lo voy a usar, lo voy a tuitear en un rato para que pase. Ya, pues. Tu historia además tiene otras capas. O sea, si le ponemos la juventud, si le ponemos la minoría como latino, si le ponemos que dejaste a Cheryl plantada un par de veces, I'm going to use that as well. Uno de los últimos capítulos, capítulo 32, soy gay. Yo vi eso, lo vi en Instagram, lo vi en tus redes. De repente tú le dices a tu familia, a tus amigos, no solo mi historia ha estado acá, sino además eso. ¿Cómo fue esa transición todavía como latino? No sé qué tan conservadora fue tu familia, etcétera. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esa experiencia y cómo ha sido el apoyar mucho de este importante